eso y, bueno, harto oficina técnica. Ya, pero si te fijas en la práctica, que en general tú, no sé si tenías muchas más experiencias previas, pero pudiste hacer un montón de cosas que al principio sentías quizás que no estabas capacitado, o te preguntaste cómo lo voy a hacer yo, si vengo recién saliendo de la U, y las pudiste hacer, ¿cierto? Claro, sí, igual se complementó que tenía un muy buen equipo de trabajo que me estaba siempre disponible para mí ayudarme Ya, pues, y yo entonces, también siempre mucha motivación para hacer las cosas. ya, pues, entonces es básicamente eso acá, y lo que les va a pasar a futuro. Si ustedes tienen ya las capacidades de poder hacer la mayoría de las cosas, y las que no saben, de repente comprender todo lo que dice don David es medio difícil en una primera pasada, en una primera clase, en una primera conversación con él. Pero no sé si les quedó eso de que hoy en día que el trabajo no es como en la universidad, que en la universidad te ponen una prueba individual donde tú tienes que estar respondiéndola entre horas. El trabajo es totalmente distinto. Hay equipos donde cada uno es especialista de alguna cosa, alguno es mejor para ubicar, otro es mejor para organizar los hormigones, otro es mejor para ver la relación con los capataces. Entonces ustedes siempre van a ser parte de un equipo. Entonces por eso mismo nosotros queremos que ustedes acá en el curso formen un grupo de trabajo de 3, 4 personas. Yo creo que 3 es un número bueno, y que generalmente estén con gente que tiene distintos intereses. Puede haber alguien acá en el curso que esté más interesado en el tema de suelo y tomó el curso porque quería también ver cosas prefabricadas para protección de suelo. Eh, Hay gente que está más enfocada en la construcción, en la gestión, otra más enfocada en el diseño y el cálculo. Lo ideal es que después ustedes se puedan conocer entre los intereses entre ustedes y formar equipo para poder desarrollar algunos proyectos, porque el examen final siempre les pasamos alguna obra, por ejemplo, un edificio de estacionamiento de 2 niveles ubicado en Talcahuano, por decir algo. Entonces, la idea es generar las distintas piezas prefabricadas, ver cómo se van a montar, ver las conexiones, ver cómo lo van a construir, dónde lo van a construir. Entonces, ahí las distintas partes del equipo tienen que ir metiéndose, ¿ya? Eh, pero eso me interesa que ustedes empiecen a entender ahora del curso, que este es un curso en que no hay una pauta fija en que nosotros estamos pasando el mismo libro durante 10 años seguidos, sino que vamos viendo distintos casos y la idea es ir generando conversaciones abiertas con ustedes. Si algún tema les interesa y nos metemos en eso, perfecto, nos podemos gastar toda la clase. Acá el prefabricado es mucho de ver y empezar a entender por qué se llegaron a ciertas soluciones y cómo las podríamos cambiar y mejorar. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no tomé el curso de prefabricado. Entonces suena un poco raro que esté haciendo el auxiliar de prefabricado si no lo tomé, pero fue porque yo cuando estaba en el último año de la universidad entré a trabajar con don David y ya no tenía que tomar el curso prefabricado, pues si estamos haciendo prefabricado en la empresa. Y en un principio, siempre cuando empezamos a revisar esto, la gente pregunta, oye, ¿y hay algún manual de prefabricado? Y eso les pasa porque ustedes el vacío de conocimiento que tienen siempre lo tratan de llenar con un manual o algo por el estilo. Pero en este sentido es un poco distinto porque nosotros tenemos que ver las bases de cómo son las conexiones, qué cosas hay que tomar en cuenta o no, y el resto es diseño de parte de ustedes, crear soluciones nuevas. Hay soluciones tipo, pero generalmente no es algo que se pueda repetir en cada proyecto, sino que hay que tomar unos elementos base e ir adaptándolos a los problemas que ustedes se van encontrando. ¿Ya? Ya se ha metido una buena cantidad de gente, entonces antes de partir con el tema del día, voy a revisar algo que me pidió don David que le echáramos un ojo. Que de la clase pasada, ¿se acuerdan del proyecto que presentó su compañero? Que eran unas fundaciones que venían con los pilares y se dejaban armadura a la vista para hacer una conexión, un nudo húmedo en sitio. ¿Se acuerdan cómo es, cierto? Bueno, los que no estaban no se van a acordar, pero eh, había una unión húmeda. Entonces, don David me pidió que les pasara rápido otro tema de conexiones, para que vean que no todas tienen que ser de la misma manera. Entonces, vamos a ver el caso de unos conectores japoneses. Esto un poco para complementar lo que revisamos en la clase pasada.
Este es un edificio, si lo ven a ojo, ¿qué les parece? ¿Una oficina, edificio de oficina, de departamento? ¿Qué cosa es? ¿Algún comentario rápido? ¿De cuántos pisos cree que tiene? ¿Cuántos pisos cree que puede tener? No sé, unos 20, 18. Ya, Al ojo, o sea, no. no, si está bien, si como les digo, esto es para que vamos haciendo conversaciones, porque incluso para mí es medio aburrido estar hablando en un monólogo largo mucho rato, entonces por eso les pregunto cosas. Este edificio van en el piso 24, creo, de como 42, ¿ya? Este es un edificio en Osaka, que durante unas vacaciones nosotros conocemos a unos ingenieros japoneses que están tratando de vender un sistema de conexiones dúctiles. Entonces me invitaron un día a una construcción y otro día me invitaron al laboratorio de ellos, ¿ya? Entonces este es un edificio de prefabricado que desde acá abajo no se nota mucho. Eh, Se ve un edificio normal, ¿cierto? Claro. Ya, entonces, esta foto, este es un piso interior. Se fijan en un edificio de marco. Tenemos columna, viga, sistema de losetas prefabricadas. Eh, no hay mucho que les llame la atención acá adentro, pero ¿se fijan que es prefabricado o no? Sí. Yo tengo una pregunta, no sé si se ve ahí, pero no, no creo. Por ejemplo, ¿cómo lo hacen ustedes cuando edifican con el tema de los muros? ¿Cómo lo acoplan y todas esas cosas? Eh, Hay diferentes tipos de uniones, pero por ejemplo, en este caso en particular, ellos tienen un sistema de marco y si se fijan las divisiones interiores son estos paneles. No, no los van a ver en una foto, pero este es el cerramiento perimetral. Entonces tienen paneles con algún sistema de un riel y alguna conexión. Entonces son paneles livianos que van armando de a poco. Eh, Este es el pilar típico. No sé si se fijan que hay algunos rebajes para ciertos tipos de uniones. Y estos acá son perforaciones en el prefabricado para poder inyectar mortero que une las coplas de unión, ¿ya? Este es el piso de arriba, que es el que estaba en construcción. Entonces se fijan que las losas son paneles, son palmetas prefabricadas, que se apoyan sobre los sistemas de viga que están en esta línea de acá. Se ve bien en la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Oye, Sí. ¿Sí? eh, me surge una duda ahí al ver esas columnas. En la conexión es simplemente pasar los fierros que están salidos, por ejemplo, si yo quiero conectar a esa columna donde hay un hombre parado, ¿Sí? quiero conectar una viga, es solamente pasar esos fierros hacia la viga y echarle mortero. Sí y no. La idea básica es eso, es un poquito más complejo, pero vamos viendo por partes. Es que como cuando Dime. uno construye con hormigón armado, tiende como a no dejar ese tipo de conexiones rectas, o lo que yo vi que no era recto, sino que uno le hacía como una pata a los fierros por lo general, ¿no? Sí, perfecto. Lo que pasa es que más adelante vamos a revisar una clase especial de los tipos de conexiones que hay. Como les digo, estas primeras clases son un poco introductorias para que vayan viendo varios tipos de proyectos prefabricados y ya se vayan haciendo una idea del potencial o de las variantes que hay. Entonces, en este caso, lo que tú comentaste, no sé si estaba en la clase anterior, es la unión que tu compañero mostró en su ejemplo. ¿Estaba en la clase anterior? Sí, sí, lo recuerdo. Ya, que tú dejas un espacio suficientemente largo para pasar barra y que se produzcan los traslapos. Eh, Denme un segundo para buscar una imagen. Ya. Esto lo dibujó don David a mano. Puede que esté un poco muy blancucho, pero esto es lo que revisamos la semana pasada, que es la conexión húmeda en sitio, donde había un pilar con unas ménsulas de apoyo, unos hombros de apoyo, montaban las vigas, se deja una superficie rugosa para después hormigonar, que alguien preguntó en la clase pasada si hay tratamiento de junta, creo, o qué se hacía. No estoy seguro si lo respondimos bien, pero en general el prefabricado uno deja una superficie rugosa con un retardador desfraguado y después lo limpia, cosa que no quede
con la terminación lisa como quedan las otras caras, sino que quedan como las piedrecitas del hormigón. Lo vamos a ver más adelante en el curso, algunas mejores imágenes, pero por eso está dibujado así, con línea de cierre. Entonces, lo que me preguntaron, o lo que ustedes habían visto, que efectivamente se deja el vacío, se traslapan las barras y se unen, y acá los traspasos de fuerzas se genera una tracción, los resaltes de la barra trabajan en compresión y por fricción con el hormigón, esto traspasa los esfuerzos hacia el hormigón y este hormigón traspasa los esfuerzos hacia la siguiente barra y ahí se produce el traspaso, porque si uno no hormigona esto, ese traspaso de fuerzas no se ejecuta, ¿cierto? Y esta es la conexión seca, que es más o menos la que estamos viendo ahora, que es la conexión dúctil, donde no se produce ese vacío, sino que estas cositas rojas son conectores mecánicos. Entonces, este mismo traspaso de esfuerzo que se produce acá, nosotros lo tenemos que producir dentro de esta vaina, ¿ya? Déjenme mostrarle una imagen. Como les digo, la idea es que no lleguemos hasta el fondo con esto, porque esta es una clase que ya hicimos la otra vez. Está en YouTube y yo la voy a repetir. Así que ahí vamos a poder responder todas las dudas. Entonces, si se fijan, este traspaso de esfuerzos, esta es la vaina conectora. Esta es la misma que estamos viendo acá. Si se fijan, acá está la barra. Está la barra, bueno, después voy a buscar una foto donde se vean las vainas. Ahí están. Entonces está la barra por un lado, la barra por el otro, como que terminan en punta estas barras, y entre medio se coloca este conector, que es el que están viendo en la imagen, que es el conector más el mortero, ¿ya? Entonces esta entra por acá y se produce ese traspaso de fuerzas, ¿ya? Esto traspasa a este mortero, el mortero traspasa a la vaina, el conector NMB, que si se fijan tiene como un estriado interno, como las barras. Entonces este traspasa el mortero traspasa la vaina traspasa de nuevo al mortero y el mortero de nuevo traspasa la vaina, ¿ya? Entonces eso es lo que uno conoce como una conexión dúctil. Lo que pasa es que nosotros tenemos las conexiones húmedas, que en general deben respetar los largos de traslapo, entonces se comportan igual que una conexión en sitio. El marco que hago en este ejemplo cumple las mismas características que un marco completamente hecho en sitio. Si yo cumplo los largos de traslapo, pero con esta conexión no estoy cumpliendo largo de traslapos, ¿ya? Pero se certifican estos conectores para que tengan un comportamiento dúctil, o sea, que la fluencia se produzca en las barras, que no falle este conector, ¿ya? Entonces, se fijan, este edificio, que desde afuera se ve muy tradicional, que uno no podría pensar que está hecho de prefabricado, se va montando nudo, ven que hay una línea que separa entre el nudo, entonces nudo sobre columna, llegan las vigas, sobre las vigas se colocan placas prefabricadas, se hace la losa en sitio. Y estos conectores acá es fácil, porque hormigonan la losa y se hormigona todo este nudo. El que es distinto es el caso de cómo se conecta esto, porque por ahora cuando lo ponen uno encima del otro parece casi que una pieza de Lego, ¿cierto? El tema es que eso no está unido hasta que uno le aplica el mortero a través de esas perforaciones. Entonces uno inyecta el mortero, que va entrando desde acá. Esta perforación tiene una salida por la cara del hormigón, que es la que vemos, entonces metemos el mortero por acá, se va llenando, y hay que controlar por el otro lado de que salga, ¿ya? Entonces hay unas piezas especiales, unos tapones que indican que ya se llenó. La idea de mostrarles esto es para que entiendan que hay distintos tipos de conexiones, no solo la conexión húmeda, y que vayan viendo distintos tipos de estructuraciones. Como les digo, nos vamos a meter después más en detalle
en las conexiones dúctiles y ver qué tienen que cumplir y qué no, y conexiones húmedas que cumplen y que no. Este era para darle un repaso para complementar una idea que revisamos en el caso anterior, en la semana anterior. ¿Alguno tiene alguna consulta? ¿Alguna observación? ¿No? ¿Va a subir después como la minita que estaban mostrando para revisarla? En general, las clases las he ido grabando y las subí a YouTube. Puse en un curso, Dale entonces... el PowerPoint que mostraste recién. Es que ese no lo voy a subir hasta que tengamos la clase, después lo voy a subir. Pero como les digo, si les interesa el tema y quieren adelantar, revisen el... Tengo desordenado el curso del año pasado, pero está el curso ese. Entonces, a ver, alguien muy ordenado podría ver la clase con anticipación y ya tener preparadas todas sus dudas. Que no estaría mal, porque como les digo, la idea casi que no es repetir lo mismo que hemos ido haciendo, sino que ahora ahí vamos acumulando apoyo audiovisual. Entonces la idea es que nosotros nos empecemos a centrar en una conversación entre ingenieros de cómo se hacen las cosas, qué problema tenemos y cómo lo solucionamos. Entonces, por eso rápidamente les vamos a ir pasando tareas de desarrollo. Que al final de la clase voy a conversar que ya les vamos a pasar la primera tarea, ¿ya? Ya, dejemos esto por acá, hasta acá por ahora, a menos que alguien tenga alguna una consulta adicional, y pasemos a los temas del día. Ya, para ordenar, esta es una presentación que tiene 3 diapositivas, ¿no? Así que no... Ya. Hoy día vamos a empezar el tema de modulación y despiece. Los objetivos de esto va a ser revisión de proyectos que desarrollamos con elementos prefabricados y cómo en estos proyectos hicimos la modulación, que es establecer, tratar de tener un paso que sea, la geometría sea igual, porque cuando uno construye algo, no trata de hacer las cosas más estandarizadas en lo posible, porque así ocupa el mismo tipo de moldaje, corta los fierros al mismo largo, ocupa el mismo largo de moldaje, ya si no cambia, después de revisar el primero es difícil equivocarse en el segundo, entonces por eso tratamos de tener unas modulaciones regulares. Después de la modulación tenemos que hacer el despiece, o sea, ver qué elementos vamos a pasar a prefabricado, que no, si hacemos un pilar, hacemos 2 pilares, hacemos una columna, una viga completa, hacemos 2 tramos de columna, 2 tramos de viga, ese es el despiece, y al final revisemos el tema de la tarea 4. Entonces el primer caso que vamos a revisar son marcos prefabricados en minería subterránea. Lo primero es que tratemos de entender un poco cómo funciona la minería subterránea, después revisemos la solución que tenían ellos en sitio y cómo fuimos haciendo nuestras propuestas prefabricadas en cuanto a modulación y despiece, ¿ya? Vamos a ver un video. Dejen primero... Quiero asegurar de que el video esté, que el audio esté con el audio del computador. Ya, está con el mismo sistema, se supone. ¿Alguno tiene experiencia en minería? Conoceremos qué es el block caving o hundimiento de bloque. ¿Se escucha bien o Que no? permite la explotación mediante la fracturación. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Utilizando la fuerza de gravedad para extraer el material. ¿Y cómo se hace esto en el PMCHS? A través de unidades de explotación de 2 macrobloques, con un área aproximada de 35.000 metros cuadrados por macrobloque, y una altura en el primer nivel de explotación de la mina que varía entre los 200 y 400 metros, dependiendo de la profundidad del rajo.
Ya estamos en la mina. Primero se realizaron las obras permanentes, el túnel de acceso bidireccional, el túnel de transporte principal, el túnel de inyección de aire y el pique de extracción de aire. Y luego se construyó el BIS, o barrio industrial subterráneo, junto al primer nivel de explotación de la mina. Ahora nos acercaremos a una unidad de explotación, cada una formada por distintos subniveles, como producción, chancado, hundimiento y preacondicionamiento. Revisaremos cómo se preacondicionan las unidades de explotación. 150 metros más arriba, se realizan 3 perforaciones descendientes verticales que llegan hasta el nivel de hundimiento de cada macrobloque. Luego, mediante bombas de alta presión, se inyecta agua y se hacen fracturas controladas para debilitar el macizo rocoso. Esta técnica se denomina hidrofracturamiento. Luego, para terminar esta etapa, se realiza un preacondicionamiento con explosivos denominado tronadura confinada o debilitamiento dinámico. A continuación, viene la preparación del nivel de producción, desde donde se va a extraer el mineral. Pasamos luego al hundimiento del macizo rocoso, que comienza con la tronadura de la base del bloque y a medida que se extrae el mineral tronado por el nivel de producción, ir generando el quiebre y el flujo gravitacional. Así, el mineral extraído es vaciado al chancador para reducirlo de tamaño. Los macrobloques se explotan simétrica e intercaladamente desde el centro hacia los costados. Primero el macrobloque Sur 1 y el Norte 1, como un macrobloque doble. Después se inicia la producción del macrobloque Norte 2 y Sur 2, y así cada 12 meses se comienza la explotación de nuevos macrobloques. Para llegar al régimen de 140.000 toneladas día, se requiere explotar 12 macrobloques simultáneamente, lo que ocurrirá a partir del 7º año del nivel 1. Ya. ¿Alguno tenía experiencia en minería o subterránea o algo por el estilo? Yo al menos no. Ya. Pero bueno, Yo estuve trabajando en una minera, pero no subterránea. rajo abierto. Sí. Pero entendieron más o menos cómo es la secuencia de trabajo, ¿no? Sí, o sea, ¿Sí? fue interesante porque en el fondo igual como que creo que las mineras estaban como con ese problema que no podían seguir excavando, entonces tenían que trasladar sí o sí su faena de forma subterránea. Ya. Voy a hacer un resumen que fue la explicación que yo tenía en mi cabeza cuando empezamos. Lo voy a hacer en Paint, pero solo para que repasemos. Puede que no sea exactamente lo que dijeron ellos, pero en mi cabeza hay 3 niveles. Uno superior, que es para ir preparando las explosiones para sacar el material, ¿ya? Un segundo nivel de extracción. Disculpa, no estoy compartiendo pantalla. Ah, perdón. Por si. Sí, perdón. Denme un segundo. Ya, ahora volvamos atrás. Ya, si este es el cerro, está el primer nivel, que es donde empiezan a hacer las tronaduras. Entonces, lo que decía al principio, que hacen perforación y meten agua a presión para empezar a hacer microfisuras, y después las tronaduras. Después un nivel de extracción, y después este nivel de extracción tiene un punto de vaciado que va al nivel del chancado. En realidad el nivel del chancado no estoy seguro si es completo. Entonces acá hacen explotar las cosas, hacen explotar el material que está acá, cae
cae en ciertos puntos meteorizados y aparecen unas máquinas que lo tiran hacia afuera, ¿ya? Vamos a ver otro video cortito para que se hagan la idea de cómo se ve adentro. Innovación tecnológica por una constante búsqueda de mejoras en seguridad, calidad de vida para los trabajadores y mayor productividad, incorporando nuevas maquinarias en sus faenas subterráneas. Una de estas iniciativas son los equipos cargadores LHD semiautónomos y los equipos CableTech. Los LHD semiautónomos son máquinas que extraen mineral. Ya, esta es la imagen que me interesa que nos quedemos, ¿ya? ¿Se fijan que hay como tierra, por decirlo de alguna manera? Y acá hay una boca como de túnel. ¿Lo están viendo, cierto? Sí. Ya, y hay un equipo acá que puede extraer, que es como un cargador frontal, por decirlo de alguna manera. Ya, eso que estamos viendo ahí Realizaron las obras permanentes. corresponde a este nivel, que se fija que es como un laberinto, pero bastante ordenado. Y el material que están sacando es este de acá, ¿ya? El equipo estaba metiéndose por estos callejones. Esta es una calle de tránsito y esta es una calle de producción, por decirlo de alguna manera. Tienen unos nombres particulares, pero no, creo que esta es producción y esta no me acuerdo si es tránsito o tiene otro nombre, ¿ya? Entonces lo que estaba sacando él es este material. Entonces se fijan que está cayendo por estos túneles y este material que cae viene una explosión, viene cayendo por gravedad y es roca, que lo que hace es desgastar esos puntos. Entonces, si uno deja fluir el material, cada día se va a ir agrandando más el túnel. No sé si entienden eso, ¿no? Entonces, toda esta vuelta era para que entendieran más o menos el proceso productivo que hay acá y cómo ciertos problemas se les va aplicando el prefabricado, porque un resumen de esto son estas calles que vemos acá. Esta es la calle por donde se mueve el vehículo y esta es la zanja donde cae el material. Entonces, arriba del centro de esto es que está cayendo. Entonces, el material cae y va golpeando el borde. Dejen ver una imagen buena que tengo. Ya. Entonces, el material va cayendo desde acá y lo que hacía la minería para proteger esos puntos es instalar unos marcos. No sé si se fijan que hay unos perfiles de acero tipo IN acá. Entonces tengo un marco, 1, 2, 3, 4 marcos que están recubiertos con hormigón y están anclados a la roca del túnel. Entonces acá en elevación lo vemos así. Tenemos una pata, tenemos una conexión apernada, tenemos otra pata, se anclan al cerro y se le pone shotcrete para proteger y aparte se les pone una calle abajo, ¿ya? Entonces esta es una solución de una mezcla de marcos de acero con hormigón en sitio. ¿Ya? ¿Alguno tiene alguna opinión con respecto a esta solución y cómo es trabajar con esta dentro de la mina? ¿Alguno se ha metido a la minería subterránea? O al menos ha ido de visita. Bueno, los que trabajaron en la minera entienden que los procesos, ¿cómo eran los procesos de seguridad? Demasiado estrictos. Entonces, cada vez que tienes que meter una persona ahí abajo es más complicado, ¿cierto? No es como que uno llegue y entre, por ejemplo, en los edificios tampoco es como que uno llegue y entre, pero los controles de seguridad no son tan estrictos. Entonces, ocurre que esta solución en sitio, ¿qué faenas tenemos? Tenemos primero limpiar esto para evitar desprendimiento. Después tenemos la instalación de los marcos. Tenemos que colocar un moldaje y shotcretear. Entonces, dejen buscar. Esto no es exactamente ese mismo marco, pero es para que nos hagamos idea de una solución en sitio. Ahí lo que están viendo son los perfiles de acero
Si se fijan que hay hormigón y se nota que hay moldaje, ¿cierto? Entonces alguien tiene que entrar, colocar esos moldajes, esperar que frague, ir a retirar los moldajes. Acá están los moldajes y acá están los marcos que están viendo, ¿cierto? Ya. ¿Entienden cuál es el problema y cuál es la solución que estaban aplicando? Sí, creo que sí. ¿Sí? Ya. Bueno, el problema es que cuando cae el material tiene que abrir la boca. Va abriendo la boca por traspaso de material. O sea, porque la roca tiene filo, va golpeando. Entonces hay que proteger por dónde pasa eso. Y trabajar ahí adentro no es tan fácil. O sea, cada persona que meta es complicado. Esto es para que se hagan una idea de cómo se ve esto por dentro. Hay que colocar enfierradura. Como les digo, no es exactamente esto, pero es la imagen más parecida que encontré para que entendiéramos. Entonces, lo que se nos pidió a nosotros fue una asesoría para pasar a elementos de hormigón prefabricados. Entonces acá tenemos la misma configuración de calle y zanjas. Estas son las calles, las zanjas son estas, y esto de acá es por donde cae el material. Este ensanchamiento de acá es donde se tiene que reforzar, ¿ya? Entonces nosotros propusimos estos elementos de acá, que es pilar, viga, pilar. Tiene la misma forma ovalada. Se fijan que el otro tenía 2 elementos, nosotros lo pasamos a 3. También nos anclamos al cerro, y por detrás, porque obviamente este corte ellos no lo hacen perfecto, se rellena con shotcrete, ¿ya? Esta imagen es la que yo estaba buscando en el otro lado. Entonces se entiende que esto va bajando, este son el tipo de roca, y cada vez que esta cae y pega en la esquina va a ir desmoronando. Entonces por eso están estos elementos de protección, ¿ya? Esta es la máquina que nosotros veíamos, cómo se mete y con la pala saca el material hacia la calle y después lo tira hacia el nivel de abajo, ¿ya? Entonces, en este sentido, nosotros, ¿cuál es el problema original que tenemos? No sé si ven que es muy distinto, se parece, alguien podría decir, chuta, es igual, o alguien tiene algún comentario de que no, si es exactamente el mismo, no sé para qué lo cambiaron. ¿Alguien tiene alguna opinión? O... En cuanto al diseño es como lo mismo, pero supongo que debe ser mucho más fácil como la instalación, ¿o no? Porque ya no se debe hormigonar en terreno, sino que ya se monta, ¿no? Sí que es prefabricado. Ya, O estoy muy vamos por perdido. parte de lo que dijiste. Primero, gracias a la gente que está opinando, porque como les digo, si empiezo a hablar yo solo me aburro un poquitito, y así sé que están atentos, y la idea es que vayan sacando las dudas y vamos conversando. Lo primero es que estos elementos son un poco más pesados, ¿ya? No tengo la publicación acá, pero este perfil debe pesar unos... denme un segundo, buscar mi calculadora. Debe pesar unos, no sé, 70 kilos por metro, y en altura tenemos 1,50 m, pongamos que tengamos 3 metros, pongamos 3 metros lineales por 9. O sea, cada uno de estos marcos 630, y si lo divido en 2, debe pesar cada uno 300 kilos una de estas vigas. Este marco de acá, en la sección, es por ejemplo de 0,85 por 0,35 por 2 por 2.500. Pesa como 1,5 toneladas. Entonces habíamos dicho, ¿cuánto es? 150 kilos habíamos dicho en el otro, o 300, ya se me olvidó. Pero cada uno de estos elementos pesa mucho más, ¿ya? Pero sí nos ahorra el tema de, acá nosotros tenemos que montar estos elementos más livianos, ya. Entonces va el equipo de montaje, monta 4 de estos, tiene que hacer las conexiones. Acá seguimos el mismo proceso, vamos... Entonces, montamos pilar, pilar y viga, tenemos un elemento adicional. Ya, montamos estos 4,
y hacemos las conexiones. Las conexiones antes eran en un punto, ahora son en 2 puntos por cada marco. Entonces, por ahora alguien podría decir, no veo tanto la ganancia. La ganancia viene un poco acá, que este de acá tiene que ir a otro equipo a instalar el moldaje. El moldaje tiene que tener una resistencia para la presión del hormigón y se coloca el hormigón por detrás. En cambio, en este hormigón, el mismo es el moldaje. Entonces, una vez que tú instalas esto, haces las conexiones, puedes hormigonar atrás y ya no tienes esa faena de moldaje y no tienes que la espera de que el hormigón empiece a trabajar por sí mismo, no es tan grande, porque acá ya va a estar trabajando el marco como moldaje. Entonces ahí ya están metiendo menos equipo, ¿ya? Si bien son elementos que son más pesados, quizás son más difíciles de manejar, si tienes los equipos adecuados de instalación, se te empiezan a reducir las faenas, ¿ya? Bueno, y acá están los proyectos. Acá lo que nosotros primero tuvimos que hacer fue tomar la decisión de esto cómo lo dividíamos, porque podríamos haber hecho un pilar grande, otro pilar grande y una viga grande, ¿cierto? Pero por un tema de, probablemente la cantidad de elementos fue dispuesta para no pesar más de 1,5 toneladas, que seguramente era la capacidad de los equipos que tenían allá adentro, ¿ya? Porque si esto lo transformábamos en pilar y con unión central solamente, pasamos a 2,2 toneladas, y me da la impresión de que los equipos que ellos contaban en la mina no podían manejar más de 2 toneladas. Entonces, por eso los equipos de montaje pueden ser una de las variables que te definen el tema de la modulación y del despiece. Entonces, en este caso, la modulación son el módulo básico es una tira larga de 4 metros, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces eso nosotros lo separamos en cuatro módulos, que es el conjunto de pilar con viga, y después de eso se hizo el despiece en 3 elementos para controlar los pesos de cada una, ¿ya? Quiero que revisemos algunas fotos de esto. Ese es un tipo de marco, y después fuimos desarrollando para las distintas minas tienen distintas geometrías en las zanjas, entonces se fueron adaptando a los marcos que ellos instalaban, fuimos viendo alternativas, pero la idea básica es la misma, ¿cierto? Cae el material y tenemos que hacer la protección de la boca. Estas son las pruebas en la fábrica. Entonces se diseñaron algunos elementos secundarios de montaje, cosa de que si se fijan acá abajo, hay un espacio. Que es el espacio que se ve acá, que es porque en el radier, que todavía se sigue haciendo en sitio, se dejan unas barras en espera y se hormigonan, para generar una conexión rotulada acá abajo, ¿ya? Entonces, estas fueron las primeras pruebas de elementos, cómo se van montando. Voy a pasar rápido las fotos, a menos que alguien me diga algo. Se dejaron perforaciones horizontales para poder unir los marcos entre sí. Entonces, en esta etapa, el diseño fue hacer la modulación, el despiece, pero también teníamos que ir pensando después en las etapas de montaje, con qué equipos se montan y qué elementos secundarios se necesitan, ¿ya? Esta es la viga, se coloca la viga. Una consulta. ¿Sí? Ahí en el marco se ven como... ¿Puedes volver a la imagen de atrás? Se ven como distintos colores. O sea, se ve como el color del hormigón y se ven como una especie de placas curvadas. Ya. Colores. Lo que pasa es que hay distintos tipos de placas. Por ejemplo, en la cara de contacto entre la columna y la viga se colocó una placa, cosa que el hormigón no rozara contra el hormigón, ¿ya?
Es una medida para empezar para prevenir que se desgranen esas uniones, porque esto puede tener movimiento. Estas placas de acá, hay algunos casos que es porque como la roca le llega primero a esta cara, es mejor que esta cara esté recubierta por acero. Así no empieza a desconchar el hormigón. Pega contra el acero y empieza a desgastar el acero, ¿ya? Por eso hay distintos tipos de placas. Son placas de acero, ¿no? Sí, acero galvanizado. Y por dentro, el marco no tiene ferradura. Sí. No me quise meter mucho en el detalle del fino esto, pero si revisamos los planos se fija que hay bastantes pestañas. Entonces esta es la enfierradura, esta es la sección gruesa, Ya. esta es la sección por debajo, cuando les dije que estaba ese vacío, entonces acá estamos viendo la sección por acá. Después este marco tiene este rebaje, que es para quitarle un poquito de masa, porque después se rellena con el hormigón, con el shotcrete que se echa en terreno. Y estas son las distintas secciones, la enfierradura, la elevación de cómo se va armando. Entonces, si se fijan, por ejemplo, la unión, nosotros acá tenemos unos rebajes, unos nichos para colocar pernos contra el terreno, que son los pernos que se ven en esta elevación, ¿ya? Y acá tenemos otro nicho y una curva, que es el perno de unión. Y la unión esa la hicimos con un perno curvo, ¿ya? Entonces esas son las cosas que vemos en... Entonces este es para conectarse con los anclajes al cerro, y este es el perno de unión entre viga y columna. Ya, voy a dejar un poquito este ejemplo acá para que pasemos al siguiente. Lo que pasa, me interesa que vayan viendo las distintas aplicaciones que tiene esto. La idea no es meterse tanto en el detalle. Después cuando veamos uniones podemos repasar estos proyectos que ustedes ya van a tener en la cabeza. Ya, este es el primer proyecto. Este segundo es... quiero ver un poquito la lista porque no sé cuánta gente hay. Ya. Antes de salir rápido voy a ver esto. Que esto es cuando ya estaban metidos en la mina. Voy a avanzar rápido. Entonces están los elementos de montaje, porque hacer todo esto en terreno o sea, en la fábrica es fácil. Entonces estas son las cosas que nosotros partimos como un proyecto de diseño y con el tiempo se fueron casi que volviendo el estándar en los puntos de extracción. Cuando estaba revisando el material para sacar las fotos, me impresionó la cantidad de cosas que habíamos hecho. Habíamos hecho, no sé, como 20 versiones de estos marcos. Y yo esto lo empecé a hacer cuando todavía estaba en la U. Cuando recién empecé a trabajar con Don David, yo estaba en el último año de la universidad y nos metimos en esto. Entonces, eso es lo que le quiero transmitir, que en realidad yo no necesitaba ser un profesional titulado. El tema es meterse, uno es parte de un equipo. Entonces yo básicamente hacía memorias de cálculo y dibujo. No estaba en el diseño grande. Pero la cosa es meterse, atreverse y empezar a dar opiniones. Perdón, lo hacemos curvo, lo hacemos recto. Así partió el diseño. Empezar a tener ideas y ver qué es lo que mejor funciona. Este es otro ejemplo, que en la línea de trabajo este sería el ejemplo B, bodega industrial. Hay un proyecto original, una propuesta prefabricada, y veamos la modulación y el despiece. Los que se ubican en la 5 Norte, en la carretera hacia La Serena, no sé si se acuerdan que hay una Shell en una de las salidas que es Cacique Colín, que es la que te lleva a Lampa, y un poquito antes está el taller de la Porsche, que acá están, creo que está Volkswagen, Skoda, hay varias marcas y no sé cuál es la de camiones, que acá tienen, si se fijan, hay naves industriales y hay un montón de vehículos estacionados, ¿ya? Todos estos son vehículos, camiones, autos, por decirlo. Este es el taller de reparación, ¿ya? Entonces uno accede, tiene una zona de oficina, sala de venta, y después
vamos por talleres. Acá es, por ejemplo, desarme de motores, cajas de cambio. Yo esto de acá no me acuerdo que están así, yo creo que ya construyeron algo más. Y también, taller de desabolladura, no, este también es de desarme, no sé, de caja de cambio, por decirle algo, ¿ya? Este es un proyecto que incluía toda la planta y les faltaba hacer la última nave. Entonces esto lo construyeron hace varios años y les faltaba la última nave industrial de acá al fondo. Entonces, ahora que ya tuvieron el presupuesto para ejecutarlo, se mandó a licitación y nosotros llegamos como empresa constructora, fuimos a la primera licitación y quedamos empatados con la constructora que ya había ejecutado los trabajos acá. Entonces nosotros, como nuestra especialidad es el prefabricado, esta es la planta de arquitectura. Entonces estos son talleres de pintura y desabolladura. Acá hay unos fosos de pintura, desabolladura. Son unas cajas donde se pintan los autos después de las reparaciones, ¿ya? Entonces esta es una industria más o menos de 40 por 40 metros, ¿ya? Es un cuadrado y tiene un sector de bodega con altillo y un sector de oficinas para el control del taller. Entonces originalmente está pensado con perfiles de acero. Estos representan los perfiles MM. No sé si los conocen. Y tenían unas construcciones por fuera, la caseta del guardia y otro taller de lavado, ¿ya? Es el proyecto de arquitectura original. Y si uno ve el proyecto de arquitectura, es una caja, ¿ya? Para que se lo imaginen, este es el proyecto terminado, ¿ya? Que estas corresponden a las elevaciones de arquitectura, tenemos pavimento. Cuando llegamos a la licitación, y el galpón de perfiles tubes se tiene que ver algo como por este estilo. Son perfiles de acero, vigas, sistemas de arrastramiento, costaneras de techo, plancha de techo, ¿ya? Yo no sé qué tanto se imaginan las construcciones que estamos hablando, por eso le estoy haciendo este apoyo visual de cómo debería haberse visto este proyecto. Ya, cuando llegamos a la licitación y llegamos empatados, la forma de nosotros de ganar la licitación fue hacer una reingeniería. Porque, ¿qué pasa? Si revisamos el plano de ingeniería que nos llegó a nosotros, todavía mantienen los perfiles de acero, las fundaciones, las estructuras de altillo, y si vamos a la elevación tipo, tenemos un perfil BM3, un PM3, y se fijan que es todo en acero. Entonces vamos a PM3, un MM de 500 por 200 por 4, un PM3 de 500 por 200 por 4. ¿Ya? El acero está muy caro, y el acero con la protección del fuego es bastante más caro que el hormigón armado. Entonces nosotros... y había otra cosa que no nos gustaba mucho en esta estructuración. Si nosotros nos vamos a esta elevación, tenemos un pilar PM1, que son pilares más delgados, son tubulares 200-200 en 6, pero tenemos esta viga PM4, ¿se fijan que está bastante desproporcionado con respecto a lo que hay acá? ¿Alguien tiene una opinión de esto? Yo tengo una pregunta ahí, como que le colocan un cabezal ahí a la columna, como un hombro para apoyar la viga. Deja revisar este que tenía. Lo que pasa es que tiene estos son conexiones de apernada, entonces tiene una placa en espera, esta viga viene con una placa y se aperna todo. Entonces las apernadas son bastante productivas, pero sí hay que tener una muy buena precisión, hay que tener un muy buen control de calidad. Entonces, este galpón, en cierto sentido, también son elementos prefabricados, es acero prefabricado, entonces se hace la fundación en sitio, se trae el pilar con sus placas, con sus apoyos, con perforaciones para después hacer uniones apernadas. Entonces, como les digo, cuando estábamos haciendo el estudio, llegando al mismo precio, pero acá tenemos una viga, una IE de 1 metro de alto, que esas vigas no es que uno vaya y las compre en cualquier parte, ¿ya? Tiene que mandar a fabricarlas, las vigas prefabricadas son más caras. Entonces lo que nosotros hicimos fue una reingeniería de esto.
primero lo que hicimos fue una reingeniería rápida, no tuvimos tiempo de desarrollar plano, o sea, cuando estábamos haciendo la segunda vuelta de presentación de precios, dijimos qué hacemos. Entonces agarré los perfiles, vi la capacidad máxima y de ahí calculé para atrás, para no tener que modelar todo desde cero. Entendiendo que ellos tenían bien calculado su proyecto. Entonces, pero cuando hice esa vuelta no me daba a mí. Tuve que subir la viga a una MM de 550. La otra era de 500. O sea, son 5 centímetros más alta esta. ¿Ya? Y el pilar me da de... Ese número está raro, porque creo que era de 60 por 40. A ver. Ya. Sí, el pilar me da efectivamente de 55 por 45, si mal no recuerdo. Entonces, pasamos a pilar de hormigón armado, porque el pilar de hormigón armado tiene de forma natural protección al fuego. La viga MM hay que aplicarle pintura intumescente, y esa pintura hay que renovarla cada 5 años, entonces se volvía una solución más cara. Pero la protección al fuego del pilar es mayor que la protección al fuego que requiere la viga. Entonces, llegar con pintura intumescente encarece mucho, pero ya cuando está en la viga, la pintura intumescente es menos, entonces no la vuelve mucho más cara que el hormigón. Y lo otro que el acero es más liviano que el hormigón, entonces si pasamos esta viga a hormigón armado, se vuelve una solución bastante más pesada, y los pilares y las fundaciones van creciendo, ¿ya? Pero esas luces que tienen como para como, que imagino que esos son como las costaneras que usan. Esas costaneras son de hormigón, ¿cierto? No, estas son de acero también. No, sí, esa Ah, estructura ya. la mantuvimos, ¿ya? Ah, sorry, me estaba equivocando. ¿Ya? Pero No, ahí, de aquí de la columna a la columna central, todo eso de techo, igual una luz gigante, ¿cuántos son? 18 20 metros. 18 y 21 y medio. Sí, ¿cómo lo hacen con eso? Porque igual es demasiado grande. Ya, pero bueno, yo diría que ese es el caso en que después van a ir viendo, porque generalmente en hormigón armado uno podría sacar este pilar central y hacer una luz de 40 metros con vigas pretensadas. Pero en este caso las vigas de acero es difícil que den 40 metros, así que por eso tenemos un apoyo intermedio. Y nosotros mantuvimos la modulación que ellos nos habían dado, porque si cambiamos modulación nos metemos con la arquitectura y eso le empieza a afectar los recintos interiores. Entonces mantuvimos pilares en el perímetro y 2 pilares interiores. Pero esta elevación, que antes se veía así, nosotros lo cambiamos por una cercha reticulada con perfiles cerrados, que estos perfiles sí son de uso común en ¿cómo se llama esto? Es fácil encontrarlo. Uno puede ir, los compra, entonces están de catálogo, los precios de los aceros no son tan caros. Entonces, y esto en un sentido resiste como marco, y en el otro sentido resiste con paño arriostrado, ¿ya? Entonces acá el cambio, la ingeniería no fue completa, sino que se cambió ciertos elementos, y si se fijan, se produjo algún cambio en el sistema de vigas, me dieron un poquito más alta. Entonces alguien podría decir, chuta, o sea, hiciste una re buena ingeniería porque le sale más caro al mandante. ¿Sí? ¿Alguna opinión con respecto a eso? ¿Cómo no entendí lo último que dijiste? Que le salía más caro al mandante. ¿Qué cosa? Porque mi viga es de 550. Y la viga que tenían ellos era de 500. La viga de 550 es más alta y tiene más material, entonces es más cara. Ya, pero Claro, ¿qué pero ocurrió? había un ¿Cómo? cálculo detrás de esa decisión, ¿o no? Sí, hay un cálculo, pero también hay errores, porque si se fijan, cuando uno se va al detalle de esto, marca 550, este es el proyecto de ellos. Entonces, había un error en la persona que anotó el nombre de la sección acá. Entonces, es un tema aparte.
si les llega un proyecto, ustedes no pueden ser robots y creer que está automáticamente perfecto porque alguien se los mandó. Se fijan, acá también sale marcado 550. Entonces ahí había un tema de que lo tenían mal rotulado, ¿ya? Entonces imagínense, si la viga les daba de 550 y uno pone la de 500, no va a estar dando. Entonces los proyectos vienen con errores, hay que estudiarlo, hay que revisarlo, hay que hacerse responsable de las cosas, y después tiene un montón de placas de refuerzo. Entonces yo por eso en su minuto no me había dado cuenta del error, solo que el cálculo no me daba nomás. Entonces dije, ya, mala suerte, si estamos bajando lo suficiente con pasar a, no importa que la viga sea más cara, con el pilar de hormigón armado y el cambio de esta viga de acá, pudimos ganar la licitación. Entonces les quiero mostrar eso, pero si se fijan que la primera decisión de prefabricar fue en base a eliminar las faenas que se producen dentro de la mina. Esta fue por un motivo económico para poder ganar la licitación, para rebajar los costos de construcción al mandante. Y acá voy a mostrar algunas fotos de la obra. No tengo muy buenas fotos, pero esta es la excavación para las fundaciones, que nosotros estamos trabajando el terreno. Si se fijan, este es uno de los galpones que se veían desde la primera imagen aérea, y el galpón, acá está la línea de excavación de fundaciones. Se lleva la enferradura a terreno y se fueron armando canastillos para la fundación que se mantiene en sitio, ¿ya? Prefabricar esta fundación se puede hacer, el problema es que el transporte es muy pesado, porque tiene mucha masa. Esta fundación tiene... déjenme revisar. 3 por 2 y de altura tiene 80. O sea, esa pura fundación pesa 12 toneladas. Entonces, prefabricarla, la puedes prefabricar, pero después la tienes que montar y tienes que tener un equipo de 12 toneladas. En cambio, los pilares tienen una altura de 7 metros, pongamos. 1.55 por 1.45 por 7 por 2500. Y los pilares pesan 4 toneladas y media máxima. Entonces, lo ideal es que uno tenga elementos de pesos similares para no tener un equipo que sea muy distinto, porque ese equipo hay que arrendarlo. Generalmente una grúa de más de 10 toneladas es mucho más cara que una que pueda levantar 5, que son más estándar. Entonces, esas son las distintas decisiones que uno tiene que ir tomando con el despiece, ¿ya? Porque nosotros podríamos, en este tipo, si se fijan, los pilares son más gruesos, estos bajos, y este central es más delgado. Entonces, estos están trabajando y estos pilares centrales no existen algunas veces. Entonces, estos pilares, la verdad es que están trabajando como empotrados en la base, en el nudo, y estos de acá son apoyos intermedios para las cargas verticales, no están trabajando como uniones de momento. Entonces, yo podría haber mantenido este como pilar de acero, pero por el tema de la protección al fuego se mantuvo como hormigón, ¿ya? Entonces, hay varias decisiones que se van tomando en el proceso de diseño, que la idea es que nosotros vamos desarrollando esas cosas en el camino. Y les quiero mostrar, por último, algunas imágenes de cómo quedó esto. Ya vimos, la fundación, entonces es muy difícil, o sea, es mucho esfuerzo prefabricarla, llevarla e instalarla, y lo otro es que esto se hormigona contra terreno, entonces te ahorra el moldaje de la parte inferior, y eso te simplifica bastante. Después acá están armando la enferradura de los pilares prefabricados, tienen cierta enferradura, su estribo, y acá vemos el armado de la parte superior, ¿ya? Entonces en el prefabricado se dejan la enferradura y los insertos para recibir las costaneras y las vigas en el futuro. Acá hay otra placa que después se va a meter acá entre medio para recibir un puntal o algo por el estilo. Entonces son placas, en el diseño hay que ver que estas cosas no choquen entre ellas. Esta es una foto del galpón ya más armado. Se fijan que se ven claros los elementos prefabricados, se ve que hay unas manchitas que son las placas para recibir costaneras o puntales. Tenemos los pilares interiores, se armó la sexta. Esta es la misma imagen desde otro ángulo. Tiene unos hombros de apoyo pero metálicos. Esta es una etapa previa donde se está montando, se montaron los pilares de hormigón y se está montando la estructura de acero.
Y acá ya está montado. Una vez que tenemos el techo, vamos con el pavimento, que ayuda a controlar el tema de las fisuraciones. Y así es como fue quedando. Esta necesitaba unos pisos epóxicos, por eso se ven como bastante luminosos. Este es el galpón terminado, y este es el galpón por dentro. Acá los pilares se ven sucios, todavía falta una limpieza final después de que se aplica la pintura, porque la pintura siempre termina manchando todo. Ya. Estos son los ejemplos que quería revisar en la clase de hoy día para que fuéramos teniendo más proyectos de prefabricado en la cabeza y qué soluciones se han ido tomando. ¿Tienen consultas, dudas? ¿Qué les parecen? ¿Alguna opinión? ¿Por qué se tomaron estas decisiones de prefabricar? Se fijan que no es una decisión única. A mí me gustaría saber más o menos la diferencia en precio de algo prefabricado a algo construido en terreno. Ya, hacer ese tipo de casos, de repente darle números lo enreda un poco, porque el prefabricado costo directo con una construcción en sitio muchas veces es más caro, pero como prefabricas, te demoras mucho, te demoras menos tiempo, entonces en vez de estar 4 meses pagando sueldo, vas a estar 2 meses pagando sueldo. Entonces ahí hay distintas variables. Uno tiene que ir viéndolo caso a caso en particular, porque en el caso de la Porsche, o de la Porsche, las dos formas de construir tenían básicamente los mismos pasos. ¿Lo entienden eso, cierto? Porque el pilar lo prefabricabas o lo comprabas como acero y lo montabas. Entonces en ese sentido no había mucha diferencia. Si ahí lo que hacía la diferencia era la protección al fuego. El pilar prefabricado tiene por naturaleza una protección al fuego mayor que el acero, ¿ya? Después podemos hacer algún ejercicio para comparar precio de prefabricado con en sitio. No sé si te doy la respuesta. O sea, sí, al final se entiende que esa decisión se toma a partir de las condiciones que haya y los tiempos de construcción, ¿no? Sí, pero también les quiero transmitir que hay otras variables, porque aunque salga más caro, la gente es mala para meter todas las variables en la ecuación. Entonces, por ejemplo, yo soy una empresa que construye, que fabrica dulces. Entonces, fabrico mis dulces y me salen unos químicos de ¿cómo se llama esto? De desecho. Y entonces ese desecho lo tiro al río. ¿Para qué voy a construir una planta de tratamiento si me sale más barato tirarlo al río? Sí, a esa persona le sale más barato. Pero si a él le sale más barato, a nosotros no nos sale más barato. Entonces la pregunta siempre es: ¿a quién le sale más barato? Cuando uno mete todas las variables, generalmente uno tiene una buena respuesta, porque en prefabricado hemos tenido el problema de que a mucha gente le cuesta meter todas las variables, porque si tienen un equipo prefabricado en la mina, son menos horas de charlas de seguridad, son menos personas que pueden tener accidentes ahí adentro. Entonces, en el prefabricado es difícil meter todas esas variables en la ecuación porque es difícil que la gente lo vea, entonces tienden a comparar costo directo con costo directo, y probablemente el prefabricado costo directo con costo directo es más caro porque tiene más uniones, tiene placas que hay que armar, hay que pagar la planta donde fabricaste. Pero de nuevo, una vez que tiene esto hecho, fabricado en planta, se supone que uno tiene un mejor control de la seguridad. Después cuando montas debe ser más rápido. Entonces en vez de estar metiendo 2 equipos con una semana de diferencia por 4 horas, mete un equipo una vez por 1 hora. Entonces valorizar eso es lo que es importante de repente, que mucha gente se lo está saltando, ¿ya? Pero, como te digo, esa es una variable. En el caso de la Porsche, les puedo pasar los presupuestos, pero de repente cuando miren números se van a perder, porque son unas planillas y salen cosas, entonces van a ver que uno es más caro que el otro, pero básicamente por la protección al fuego. Les puedo preparar ese valor, en realidad, para que vean cuánto salía el pilar prefabricado, el pilar de acero y el pilar de acero con protección al fuego. Entonces, acero contra hormigón puede haber sido más caro el hormigón, pero acero con protección al fuego era más barato el pilar prefabricado.
Y también hay otro tipo de cosas. Muchas veces ese acero no está disponible, que vas y lo compras, lo echas al camión y te lo llevas. Tienes que pedirlo con algunas semanas de anticipación. Pero el hormigón sí siempre está disponible, las barras de acero que ocupamos siempre están disponibles también en general. Entonces hay otro tema de plazos que tienen que ver con eso. Y lo otro es que si nosotros somos, lo que mejor hacemos el prefabricado, tratamos de bajar algunos costos porque tenemos la experiencia en eso. Puede ser otra empresa de que tú les pasas el mismo proyecto y salen más caros de todas maneras porque como no tienen experiencia en el prefabricado, echan a perder las cosas, no entienden, lo hacen 2, 3 veces. Entonces, por eso entregar precios de una siempre es medio, puede ser medio engañoso. Hay que poder interpretar esos números que uno entrega alrededor, ¿ya? Bueno, yo lo dejaría hasta acá y me gustaría que revisáramos la tarea. No es algo muy complejo. Denme un segundo. Ya. Proposición de tarea 1. Describir un caso cada grupo y analizar características y ventajas. La idea es que hagan algo relativamente parecido a lo mío. Tener una diapositiva que les sirva como de guía. La ubicación, una foto en planta de lo que era, a lo que se llegó, cuál era el problema, cómo se solucionó. Entonces, la idea es que busquen por internet algún caso que les pueda interesar. Don David comentó el puente, se me fue el nombre, el puente de... que este fue el puente que se cayó en Italia, y después lo repusieron. También como que le interesaba algún caso patrimonial, por ejemplo el Coliseo Romano, las mismas pirámides, que son bloques de piedra que se van armando en sitio, entonces se prefabricaron en otra parte, se trajeron en barco y se montaron con esclavos. Entonces eso le interesaba a don David. No sé si ustedes ya han ido conversando de cómo armar los grupos. Por mi parte, no he visto el tema de los grupos. Una pregunta, ¿se conocen al menos entre ustedes? ¿De cuántos son los grupos? O sea, sí, yo conozco gente en el curso, por eso pregunto. Lo que pasa es que originalmente cuando eran de 20, pensamos en grupos de 4, para que en una clase pudieran todos los grupos exponer. Ahora que la verdad es que han entrado 6 y voy a aprovechar de sacarle pantalla a la lista. Como han entrado 6, me da la impresión de que en realidad no va a ser mucho más gente. Somos 15 en el curso. Sí, entonces lo que sí empieza a generarme problemas es que como no han estado viniendo constantemente, puede que lo estén pensando en votar, no sé. Lo que les recomiendo es que empiecen a armar grupos con la gente que está acá y como les digo, yo no sé si esto lo revisamos ya con don David, pero cuáles son las